tomando esa línea de edificios emblemáticos, de esa arquitectura tradicional, esa casa tradicional de Santomera, pues nos vamos ahora a otro tipo de temáticas que entroncan, que se enlazan con lo que sería la arquitectura, y empezamos con una charla, en este caso con Miguel Pallarés, profesor de Geografía e Historia, aparte también de esto de patrimonio, y entonces, pues en este caso, nos va a contar algo, estoy muy expectante a ver lo que nos cuenta, sobre la arquitectura y la muerte. Decir que, bueno, darle las gracias también en este caso a Noelia, que es de donde parte la idea de esta ponencia, y ver un poco, pues, lo que sería, a ver cómo, no voy a utilizar ninguna palabra, cómo y de qué manera enlaza estas dos cosas, la arquitectura y la muerte. Vamos a ver si nos entretiene un poco. Muchas gracias. Gracias, Noelia, porque Noelia tuvo la brillante idea de tenerla de eso, pero al final no pudo, y entonces le dije, pues mira, con tu permiso, es un tema que no puedo dejar en el tintero, porque si a algunos lo de las casas torres no nos chirrían tanto, la muerte todas la tenemos allá a la vuelta de la esquina, pero también es una manera de ver cómo con un tema se puede hacer la transversalidad. Yo he traído un par de cosas, porque, bueno, agradeceros a todos que estáis aquí, agradecer al ayuntamiento, a todos los miembros de la corporación, y en general ese interés que tenéis por el patrimonio. Yo me he traído esto porque es que la tumba no podía traérmela. Entonces he traído dos elementos que simbolizan, que son, una es, lo voy a dejar aquí con cuidado, que es una pelvis de uno de los enterramientos que tenemos, y la otra es una reproducción, que no la voy a poner ahí porque si no nos vamos a cargar el excelente Tedesco y ya me va a crucificar, que es una urna funeraria y que por lo tanto nos sirve un poco. Luego he traído un altavoz, pues no tiene nada que ver, pero es que quiero... Bueno, depende, ¿eh? Porque había un vídeo ese que podía poner y terminar perfectamente y representa. Bueno, broma aparte, también voy a intentar... Pues como digo, yo siempre creo que las cosas la vida cuando se vive con humor y con tal, pese a que sea un tema muy serio, yo creo que siempre se disfruta uno más aprendiendo. Ayer decía Salvador que nuestro cerebro descarta lo que no quiere y se queda con lo que quiere, que yo creo que el humor, la belleza, independientemente del tema del respeto, que yo siempre lo digo, que está ahí, pero bueno, para que nadie sienta... que alguna de las diapositivas o algún planteamiento que hago puede ser una falta de respeto, ni mucho menos, porque pese a que yo no me voy a morir, pero lo siento por vosotros, respeto mucho el tema. Bueno, a ver, el tema de la arquitectura de la muerte, hay que plantearlo primero, hay que hablar de dos conceptos, son dos conceptos complejos. Por un lado, arquitectura, que viene del griego, que me corrijan, porque también los expertos pensan que de un tema de arquitectura, yo no soy arquitecto, de un tema de la muerte yo no me voy a morir, por lo tanto no puedo hablar con mucha precisión, pero voy a intentar tocarlo, sí, la parte que a mí me toca de prehistoria y todo eso y de arqueología, pero este es mucho más amplio. Entonces el concepto de arquitectura, si no me equivoco, viene a decir el primero de los albañiles o algo así, ¿no? El primero constructor o algo según la definición, aparece como la idea de representar un espacio, un lugar específico. Entonces yo voy a ahondar mucho en el concepto del espacio y tenéis que pensar que en cada momento se representa de una manera. Por otro lado, la muerte, que es un tema. No obstante, quería destacar que este tema, aparte de ser muy complejo, porque la arquitectura es muy difícil, hablar desde un punto de vista técnico, hay que controlar mucho ese tema para no meter la pata y para tal, y de la muerte también. Cada uno de los conceptos que podemos ver o elementos que vemos aquí da lugar a una tesis doctoral. O sea que, aparte de los conceptos complejos que son arquitectura y muerte, tenemos que, asociada a ese espacio, podríamos hablar de 357.486 tesis doctorales, más o menos he calculado por las distintas temáticas y tal, me lo he inventado, pero para que tengáis en cuenta que es un tema muy complejo, ¿vale? Pero arrancamos de ahí. Yo quería plantear una cosa, y es esa frase que me gusta tanto: ¿en qué momento? ¿En qué momento? Esto me podréis preguntar luego, que por cierto no hemos dejado tiempo para luego preguntar, pero a mí, por ser presidente de la asociación, me podéis preguntar lo que queráis. No, nos daremos un tiempo, ya sabéis que entre el café, el antes, el después, estamos aquí abiertos al debate, todo. Entonces,
¿en qué momento empezamos? Este tema ya de por sí ocupa las 150.000 tesis doctorales que hay ahí en esa cifra que he dado. Y es que es un tema que es muy controvertido, porque cuando empezamos a pensar en un espacio. Mirad esa diapositiva que veis ahí de la cueva de Rising Star en Johannesburgo. Se documentó un hombre que se llamó, un hombre homínido que se llama Homo naledi. Homo naledi, ese enterramiento en los depósitos de la cueva, que los tenéis ahí, apareció articulado. Se estiman, los paleoantropólogos estiman que lo tiraron ahí. Pensaron en un espacio para situar a esa persona. No podemos ahondar en digamos, la idea de situar a nuestros difuntos en un lugar determinado, independientemente de que ese lugar sea artificial o natural, va mucho más allá de los conocimientos científicos. Yo, como decía mi profesor Iroha, cuando le pregunté qué generó el neolítico, si fue la domesticación, o sea, la domesticación de los animales y de las plantas generó la sedentarización, o fue la sedentarización la que dio lugar a conocer los animales y las plantas. Me dijo que si lo supiera lo publicaría y le darían el Nobel de la Ciencia. Pues esto pasa exactamente igual, es muy complejo, no se puede llegar a un momento, pero ya hay algunos que están diciendo que ahí había una intención de situar un cadáver en un sitio determinado. Luego, por otro lado, o sea, en qué momento, el tiempo, en qué lugar, por qué elegimos un sitio. Y he puesto esas dos imágenes porque me llaman mucho la atención. Una es el Stony Littleton de Somerset, el Reino Unido, que es de 3500, 2700 a.C. Y por otro lado tenemos Cueva Bobby, que la bautizamos así en honor a nuestro Juanma, porque saltaba el parapente de al lado de la cueva y dijimos, pues, le podíamos llamar Barranco de la Virgen. Ese otro tema que ya os contaré otro día, muy interesante. Primero os voy a contar a Iker Jiménez, para que ponga Santomera en el mapa del misterio, y luego os lo contaré a vosotros. El Barranco de la Virgen es donde iba aquella mujer, que algunos de vosotros os acordaréis, a rezarle a la Virgen. Ahí, pues justo ahí encontramos ese enterramiento, con además una mujer y un distal de húmero de 36 semanas. O sea que ahí lo dejo, como coja Iker, verás tú, si a quién veía aquella mujer que rezaba a la Virgen, igual estaba viendo, ahí lo dejo. El caso es que hay un enterramiento en Covacha, que además no se diferencia mucho. Y sin embargo sí que diferenciamos que, aunque sea sin fecha, esto pensamos que es bronce final por la tipología de enterramiento que se están dando en esas cavidades, aquí en la zona de Santomera. Bronce final son, para que lo entendáis, 1000 años. Es decir, hace 3500 estamos eligiendo un lugar, construyendo un lugar que además simula las cuevas. ¿Quién no te dice que ese lugar, esa arquitectura funeraria en relación a eso haya surgido porque primero se enterraba en las cuevas? Yo lo dejo ahí. Muchos historiadores, arqueólogos están planteando que esas cuevas naturales son las primeras obras arquitectónicas de la naturaleza que el ser humano está empleando, y que de ahí viene el origen de luego construir una historia. Yo voy a hacer un recorrido, esos son los planteamientos, voy a hacer un recorrido por la historia de la arquitectura de la muerte en el tiempo, haciendo hincapié en Santomera. Ya sabéis que Santomera destaca por tener cosas funerarias de la prehistoria y de la actualidad. No tenemos un registro, pese a que tenemos yacimientos y elementos etnográficos de todas y cada una de las cronologías que podríamos establecer. En el tiempo no tenemos ese registro funerario asociado a esa cronología. Por poner un ejemplo, no tenemos necrópolis medievales, ni tenemos enterramientos de paleocristianos o lo que sea. Tenemos lo que tenemos, y por eso hay que respetarlo y apreciarlo. En ese, bueno, aquí hay una gran cantidad de elementos. Por ejemplo, yo iré destacando algunos de ellos, como es la Cueva de Sanidad, que es un enterramiento del Paleolítico Medio, donde no hay elementos estructurales, pero sí se construye una fosa. Ahí ya tenemos la idea de voy a construir una fosa, a mí que más me da que sea un agujero en el suelo que encima de alguna caseta. O sea, eso con todo mi respeto, y luego creamos debate, pero por el tema de la arquitectura, es verdad que, bueno, los conceptos, insisto, lo dejo ahí en el debate. En Sanidad se enterró a Neandertal, una reconstrucción, y se le colocaron flores, o sea, había una intencionalidad. En Sungir, ya el Paleolítico Superior, Gravendiense, eso se va a los veintitantos, 30, sí, entre 30 y 20.000 before present, y es en el río Kiev, en Rusia, y también un enterramiento en fosa. Lo que tenemos ahí ya una intencionalidad. Es verdad que los más puristas del tema de arquitectura de la muerte, voy a ser el primero que va a estrenar las botellas de agua. La muerte da mucha sed. ¿Ya está hablar? No.
que me pilla, pero a mí me gusta que me retrate, porque con todo lo feo que soy, Blas me hace que salga guapo. Entonces, el origen para muchos está evidentemente en el Neolítico. El Neolítico, en ese caso tenemos la del campo de hockey de San Fernando, una necrópolis donde ya sí que empezamos a ver estructura artificial creada por el humano, por lo tanto ya para algunos de los puristas diríamos, aquí ya tenemos la arquitectura. También son del Neolítico estos dos elementos. Es curioso, aquí sí que es la arquitectura sobre la arquitectura, ¿no? Y es como se ha reconstruido, que esto daría para otra tesis doctoral, como he dicho, ya vamos por las 153.000, sobre cómo restaurar o cómo integrar. Ese es el dolmen de Don Bate, ahí estuve, y eso está en Borneiro, en Bergantiño, y es muy bonito, es un enterramiento en megalítico, construido por la tipología del dolmen. En el fenómeno del megalitismo se construyen tres elementos. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es muy curioso, porque a veces esos tres elementos, que son los menires, los dólmenes, como ese, o los cromlechs, para quien no lo conozca, que lo conozca como Stonehenge, el famoso de la portada de Windows, y el menire, la piedra aislada, los tres se han encontrado como elementos funerarios. Aunque sí se asocia a tendencias de que el menire es más división de terreno, o que luego podía derivar en los mojones, el cromlech es más santuario y el dolmen más enterramiento, incierto. Ha aparecido enterramientos cerca de menires, en dólmenes, dentro de dólmenes en cámaras funerarias y en cromlechs, en los circulitos. O sea que tenemos ahí, o por ejemplo el caso de Meath, Irlanda. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis para plantear cómo hay momentos en el tiempo en los que hacemos las cosas muy grandes y luego volvemos. Es lo que otro componente importante, como era la organización social. Para mover eso ya los arqueólogos, los historiadores ya empiezan a plantear una idea de aquí hay sociedades de jefatura, aquí ya hay una organización social, como otra vez la arquitectura de la muerte nos está dando, la arquitectura en general nos está dando componentes económicos que, bueno, son otra de las cosas que se dan. Entramos en Santomera. Aquí ya, como veis, esa pequeña distinción de Santomera la tenemos en la primera referencia funeraria, la tenemos en los enterramientos orgánicos, que ya mencionaba algo Cristina, que eso se hace en el interior de las viviendas. En ese momento esa sociedad misteriosa que es el Argás, que se desarrolla en torno al 1800, 1400, con un potente control del territorio, unas formas culturales espectaculares, decide meter a sus difuntos en los tipos de enterramiento que se conocen, como son el pizos, la fosa, el enterramiento en covacha o el enterramiento en cista, con su ajuar, etcétera, etcétera. Ya tenemos una concepción de espacio y muerte, y arquitectura también, porque al final están usando sus técnicas. Esas lajas llevan, si dais un paseo por la Sierra del Balumba, aquí en Santomera tendríamos la Sierra del Balumba, el Cabezo de la Mina, como poblados orgánicos donde aparece este tipo de enterramiento. Y si os dais un paseo podéis ver esas lajas situadas que normalmente las sacaban de la misma piedra y tal, como una intencionalidad. Perdón, me he ido aquí tenéis el ejemplo de Santomera, el Cabezo de la Mina, lamentablemente expoliado, y que, bueno, esperemos que en el futuro podamos excavar y seguro que algo interesante sobre datos de arquitectura de la muerte o datos en general nos ofrece. Por otro lado, aquí me faltan fotos, pero bueno, no pasa nada. Por otro lado, tendríamos aquí, faltan fotografías de vale. Es que voy más rápido, que no quiero contar todo y complique, si no luego hablarle voy a dar todavía más tiempo. Bueno, a lo que iba, que las cuevas, en este caso en la cueva de las Muelas, o Sima Guillamón, fijaros qué curioso que en el bronce hay un planteamiento de interior de vivienda, y en el bronce medio y en el bronce final volvemos a las cuevas, a esas covachas. Es decir, la evolución, o sea, no es que conforme avancemos en el tiempo más sofisticado y más complejo es el concepto de espacio de la muerte que tiene el ser humano, al contrario. Es un poco por donde nos da la gana. En ese caso tenemos una cueva, esta es la topografía de la cueva para que la entendáis. Este es un abrigo externo que hay donde se encuentran los restos óseos desarticulados, entre ellos la pelvis de este individuo, y luego un pozo y una pequeña galería donde arrojaban los restos óseos que luego se han venido con el tiempo, esas curvas de nivel, a esa esquinita de ahí, ¿vale? Y bueno, está el resultado de esa situación funeraria que plantean en el bronce final. Curioso el tema. Bueno, ahí tenéis la cueva
y los trabajos de arqueología que venimos haciendo y de dónde salen los datos. Bueno, pues pasamos al mundo íbero. El mundo íbero, bueno, ya se complejiza muchísimo más. Ahí tenéis dos grandes ejemplos del mundo ibérico, que también tenemos en Santomera, no eso, sino el registro funerario lo tenemos también aquí, como son la necrópolis de Coimbra, del Barranco Ancho, donde veis una superficie cuadrada ahí. En Coimbra sobre todo se da este modelo de íberos. Los íberos tienen también, no voy a entrar, pero tienen muchas tipologías de tumbas. Una de ellas es la construcción de un espacio cuadrado, rectangular, donde en el centro, en un lateral, sitúan algún elemento, digamos, algún pilar, algún elemento decorativo, y ahí depositan la incineración, los restos de ceniza del difunto en urnas como las que tenéis ahí. Esa es una tumba bastante grande, ¿eh? Esa tiene ahí a lo mejor 3 o 4 metros de eso, y en ocasiones entierran hasta varios individuos. O por ejemplo elementos estructurales como el de Pozo Moro en Chinchilla de Monte Aragón, que es uno de los más conocidos en toda España y que implica un movimiento turriforme con sus elementos orientalizantes, los leones y tal. Aquí vemos un poco cómo estos pueblos están viviendo de culturas del Mediterráneo, fenicios, púnicos, y lo están trasladando a su concepción de la arquitectura en la muerte. En Santomera, ¿qué tenemos? Como siempre, más pobres que nunca. Es la necrópolis que descubrimos recientemente. Lo único que tiene, que apunta a lo que sería ya un diseño un poco más complejo, es la tumba número 1, que es la que han aparecido más restos de ajuar, de un guerrero, o guerrera, no lo hemos precisado, donde aparece una especie de pequeña estructura de piedra que todavía no lo tenemos ni claro. Es cierto que esta necrópolis está tan en superficie que posiblemente el tiempo haya arrasado los poquitos restos que tenían superiores de Carchal. La mayoría son fosas. Si veis aquí, hay 6 tumbas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y nos queda una 7ª tumba que llegamos a excavar todas iguales, sobre la roca madre, una fosa excavada, y arréglate en el más allá, como decían. Eso sí, le daban sus ajuares, se los llevaban porque eso es otro tema interesante, cómo les meten, es otra charla distinta, pero yo siempre se lo planteo a mis alumnos, y dicen, ¿por qué pensáis? Algo importante tenían que creer en el más allá para darle una espada de hierro con lo que costaba fabricar el hierro, y que no cualquier íbero iba con su espada de hierro por ahí, y sin embargo se le entierran al difunto y saben que el otro íbero va a atacarle, o que viene el de más para allá, a una pata de cabrito. Pues lo bueno que está el cabrito, y que se la den al difunto, algo tiene que haber ahí detrás, pero con esa concepción interesante de la muerte. Nos saltamos ya un poquito a la edad antigua, el mundo, cómo vamos, no sé a qué hora empezó, creo que empezó ahí en 25 o así, ¿no? No lo sé. ¿Me quedan 10 minutos? Sí. Victoria, bueno, el mundo funerario en Egipto, mastabas, hipogeos, pirámides. El mundo funerario en Roma, también ahí tenemos el mausoleo de Augusto, la pirámide de Gizeh, o por ejemplo, estas que son apasionantes, las tumbas de Nasser, Rostam, de los Aqueménides, donde está Ciro, Darío, Jerjes, y que son tumbas excavadas en la roca, donde en el exterior han realizado su relieve con su forma cruciforme, que tal, es una cosa brutal. Pero además es que esto, junto con otras cuestiones, están en medio de la nada, del desierto. El mundo persa es otra cosa apasionante, no solo desde el punto de vista funerario. En la edad antigua tenemos ejemplos de aquí de España, por ejemplo la tumba de Servilia o del elefante de la necrópolis romana de Carmona, también muy interesante, y sobre los cuales se puede precisar mucho del entendimiento que tienen de la muerte y el bagaje de arquitectura que tienen los romanos. O por ejemplo en Cartagena el de Torreciega, ¿vale? Que también hay una polémica de si restauraban o no restauraban, pero vuelve a ser un elemento. Si os dais cuenta, en el mundo romano pues tienden a sus parámetros, a sus principios culturales, la monumentalidad, el pragmatismo, etcétera, etcétera. Nos vamos a la Edad Media. En la Edad Media tendríamos aquí algunos ejemplos. Aquí se aparece asociado a la muerte el tema de la cruz, porque el mundo cristiano, desde Constantino, Edicto Milán, etcétera, etcétera, empieza a generalizarse en el mundo circunmediterráneo, y tendríamos la idea de la cruz como elemento arquitectónico, la planta, representa una planta de cruz latina en el mundo cristiano, hay en contraposición, mundo medieval, contraposición musulmán cristiano, y ejemplos como la tumba de Carlomagno, que está teóricamente en la iglesia de Aquisgrán, o algunos otros ejemplos que luego lo hemos trasladado aquí. Y en el otro lado del Mediterráneo
tendríamos el mundo musulmán, que en este sentido su planteamiento arquitectónico es más pobre, más austero, porque ellos tienen más varas y ahí generan esa digamos, aplicación del concepto de arquitectura. En el caso de Ismail Samir, en Bujará, en Afganistán, a lo mejor la zona de Oriente un poquito más rica en ese sentido. Nosotros aquí en Murcia tenemos necrópolis como la de Jumilla, que son simples fosas. Es decir, estamos en el mundo cristiano generando tumbas, que bueno, todo esto también hay que cogerlo con su diferencia de su complejidad, porque hay que ver, comparar cosas ricas con cosas ricas, cosas pobres con pobres, o cosas de un mismo elemento, de una misma cultura, rica y pobre, y ahí ya vemos diferencias en ese ámbito arquitectónico. En la Edad Moderna también nos metemos en la Capilla Real, por ejemplo, en la Catedral de Granada, que aquí ya empezamos a ver cómo bueno, aquí y siempre, desde el inicio de los tiempos, vemos cómo esa idiosincrasia de mi moda, de mi cultura, de mi manera de representar las cosas, en el mundo social, por decirlo de alguna manera, lo reflejo en la muerte. Si tenemos un estilo gótico que está reinando en el ámbito europeo, pues voy a aplicarlo a la capilla de los Reyes Católicos, o en el caso del Renacimiento, a la tumba de Miguel Ángel en la iglesia de Santa María de la Cruz en Florencia. Aquí tenemos ejemplos de cómo la arquitectura se aplica a ese mundo funerario en el Renacimiento, o en el Barroco, en este caso la tumba Urbano VIII, del Santuario Vaticano, o la tumba de Cincio Aldobrandini, que también con esa alegoría a la muerte, pero que también es del estilo, y este está en San Pietro in Vincoli, que es San Pietro in Vincoli, que era lo encadenado, puede ser, no lo sé, pero bueno, en Roma. En la edad contemporánea, aquí ya llegamos a la edad contemporánea, aquí igual que el arte se hace mucho más complejo, los conceptos, ayer hablamos un poquito también Antonio de ellos, y aquí podríamos, ya vamos por 215.000 tesis. Todavía nos quedan más de 100.000 tesis doctorales, eso se dice pronto, pero el que está haciendo una tesis, lo del cementerio del sudeste de Montjuïc, de Leandro Radalera, algunos ejemplos que he recogido yo que nos hablan de esa complejidad y que volvemos otra vez a asociar moda, tendencia con arquitectura, o el cementerio Vistalegre en Bilbao, también uno de los más famosos. Esta es la tumba de, no me acuerdo del nombre, porque creo que lo tenía apuntado porque se va apuntando una cosa, pero esta era no me acuerdo de la mujer del fundador del Banco de Bilbao, que es una de las tumbas más famosas, y que todo esto genera un turismo del cementerio asociado a esto, que nosotros ya lo tenemos gracias a hablar, que es nuestro máximo especialista en el cementerio, aquí en Santomera, con nuestras visitas teatralizadas. Al final el cementerio es un campo santo, una manera de acercarnos a la sociedad, a la arquitectura, en general. Aquí tendríamos el cementerio de Santomera como nuestro ejemplo de la edad contemporánea, sus ampliaciones. Aquí tendríamos la parte del cementerio original, la primera, segunda y tercera ampliación, y hay que hacer alusión al concepto de urbanismo, que es muy importante también en la arquitectura, y es no solo el edificio y la descripción del mismo como su elemento arquitectónico correspondiente a la época, sino también la evolución urbana como dentro de ese proceso, esa gestión urbana como dentro de ese proceso arquitectónico. Es una cosa neoclásica, o sea, mezcla ahí un poquito de estilo, que no voy a entrar en ello, sino simplemente destacar cómo en la parte de Santomera tenemos ese tipo de panteones más, eso, como el de Borreguero Artés también, aunque son, insisto, son todos muy parecidos. En el momento de la época yo pienso que, no lo sé, la conclusión que lleva sobre la arquitectura de aquí, del cementerio, porque esos propios albañiles iban tirando de moda, veían una tumba aquí, una allá, y dicen, mira, pues aquí evidentemente con mucho criterio simbólico, eso sí. El cementerio de Santomera es un cementerio, un campo santo, sobre todo para el estudio de la sociedad, y por eso me gusta cuando nuestro querido Blas plantea, dice, la historia del cementerio nuestra es la historia de nuestras personas, más que en sí la propia arquitectura del mismo cementerio. Pero bueno, para que veáis un poquito la diferencia entre un elemento arquitectónico simple, que está en la parte más antigua, no hablar del cementerio, si no me equivoco, y luego la parte nueva del cementerio como una familia, no me acuerdo de quién era ese, pero es que no lo leía y no tuve tiempo de acercarme con tanta faena, pero que sepáis que esa idea está. Bueno, y a modo de conclusión, a mí esto ya llega a la conclusión, a modo de conclusión, como dice en mi pueblo, cada uno es la arquitectura de su pere y de su mere.
os dais cuenta, hay muchos ejemplos, muchos casos, que tal, y el que quiera saber más, que se lea el artículo. Es verdad que el libro que vamos a plantear, yo en mi caso, he querido hacer un recorrido por toda la idea de la arquitectura asociada a la muerte, aunque en el libro me voy a centrar en las cosas de Santomero, una cosita más técnica, más profunda, que sería por lo tanto la prehistoria y la contemporánea, y algo genérico que hable del concepto de arquitectura y muerte en el tiempo. Pero es muy complejo y no voy a hacer una tesis doctoral. Relación entre muerte y arquitectura, componente espacial, está claro que la arquitectura va a asociar un espacio desde el hombre. Componente cultural, yo construyo en función de la moda, del estilo artístico que esté, un componente social, lo voy a hacer de una manera u otra en función de la familia a la que pertenezca o el dinero que tenga. No es lo mismo que sea el emperador de Roma, que sea un esclavo, un muerto de hambre de Roma, y que no hay una evolución lineal. Esto es lo que os decía, que no existe vamos avanzando en el tiempo y vamos mejorando nuestros criterios. Y nada, y ya para terminar, unas curiosidades que he encontrado que son, yo creo que cosas que llaman mucho la atención, que esto es lo más llamativo. Por ejemplo, dos juntos, en el enterramiento calcolítico del Camino del Molino, aparecieron en el calcolítico más de 1000 muertos metidos ahí, todos junticos, apretados en ese momento. El concepto del espacio, que no llevaba ningún diseño de nada, simplemente una fosa, era poco complejo. Jugando a los castillos de arena, esta es una tumba del bronce que apareció en el Cabo de Trafalgar, una tumba monumental que desenterraron ahí con ese, y los arqueólogos sacaron esa maravilla. Viaje al son de mi acorde, esta fue una visita que hice a la tumba de Víctor Jara, y que además esta era la tumba primigenia a la izquierda y luego la cambiaron de sitio, y ahí pues con su guitarrica y sus cosas, aprovechando los huecos. Aquí tenemos, creo que es familia Jiménez porque la pidió Jiménez. Se repite uno de los panteones más pequeños que tenemos en Santomera, fijaros qué estrecho que es. Han aprovechado ahí el hueco para lo que han hecho, pero no deja de ser su panteón. Y luego el cementerio más pequeño del mundo, que es la historia de Francisco y de Teresa, que eran primos del Valle de Arán, en Bausen, el cementerio Bausen. Está sola ella en el cementerio, porque el cura, al ser primo y estar viviendo en el anonimato, pues no les dejó enterrarse en el ese. Y Francisco dijo, se murió a los 30 años, así con una neumonía, y Francisco dijo, te voy a hacer un cementerio, cariño, para que estés tú ahí. Ahí está el cementerio más pequeño del mundo. Hay distintas formas de caerse, ¿no? Aquí tenemos el monumento de la memoria, cementerio Santiago de Chile, donde aparecen todos los restos, todos los nombres de las personas fallecidas por el golpe de Estado en la dictadura de Pinochet. Dice, todo mi amor está aquí y se ha quedado pegado a las rocas, al mar y a las montañas. Es un poema, una lectura de Zurita que recoge ahí. Luego por otro lado tenemos el cementerio del Valle de los Caídos, que tanta polémica ha creado en nuestra historia. Todo depende del color del cristal con que se mire. Este es el cementerio de Spanta, en Rumanía. En fin, te podrían haberle llamado cementerio pitufo, cosas de esas así, pero ahí tenemos esa de qué tal. Esta es mi favorita, los chachapollas. Entierran donde les sale de la gana. Fijaros, son pares de calizas cortados donde han puesto ahí y han creado ahí sus panteones y su historia. Los chachapollas, fue un documental que vi y me gustó mucho, no sé por qué. Empresas de reciclaje, mira la iglesia del cementerio de Comillas, el cementerio de Santa María de Dofo, en Cambado, cómo esa iglesia se ha convertido en cementerio municipal. La definición gráfica de un beso de despedida, la tumba de Oscar Wilde, llena de besos de gente que le ha dado ahí en París. O, por ejemplo, aquí huele algo raro, ¿no? La cremación de los cuerpos del templo de Pasupatina. Bueno, el caso es que también las cremaciones son lugares donde están, llevándose a ver, luego las cenizas las tiran al río. Entonces, ¿dónde está en ese caso la arquitectura? Pues la tenemos ahí rememorando el pasado. Este es el cementerio monumental de Milán, con me ha llamado la atención una columna de Trajano, de Antonio Bernocchi, que es una tumba actual, y lo tiene ahí. O, por ejemplo, de Camino al Cielo, el cementerio colgante de Sagada, en Filipinas. Fijaros qué cosas más llamativas. Hay alguien por ahí, dice, el cementerio vacío de Finisterre. Y luego vendría uno de mis favoritos, y es que este señor compró el local sin saber que era un cementerio, y montó un bar. Y entonces pues ahí lo tenemos. Y nada, y ya
terminando, voy a despedirme con una canción que, aunque no tiene mucho que ver con la muerte, pero a mí me recuerda. ¿Por qué? Porque esta canción se la escuché yo por primera vez yo no la conocía, no conocía a Carlos Gardel. Y en la puerta del cementerio de Santiago de Chile hay un bar que se llama El Quitapenas. Entonces había una familia que acababa de fallecer y tal, y estuvimos ahí nosotros viendo, y yo vi la reacción de esa familia a este señor que cantaba, de un señor que no era Carlos Gardel, evidentemente, era un chileno que estaba cantando la canción, y por eso pues me gustó y la relaciono con la muerte siempre. Y recordad, cuando muráis, elegir un buen sitio para descansar, que no sea porque no tengáis idea después de esta charla. Muchas gracias.